La mañana era como me gustaba, suave y tranquila. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas y caían sobre el suelo en finas franjas doradas. En la habitación reinaba el silencio, y solo el leve sonido de mi respiración acompañaba mi soledad. David y mamá se habían ido por asuntos, y toda la casa parecía estar en pausa. No me despertó la alarma, sino el hecho de que mi cuerpo decidió que era el momento. Aún sentía algo de somnolencia en mi cabeza, pero no tenía prisa por levantarme. Cerré los ojos y simplemente escuché. Se oía un ligero ruido desde la calle, donde alguien se apresuraba en esta temprana mañana de sábado. Pero todo eso no importaba. Estaba sola, y ese momento era mío. Me levanté de la cama, despojándome de la cálida manta. El clima afuera prometía ser bueno, pero no tenía ganas de apresurarme. El día estaba en mis manos, como una hoja en blanco, y podía llenarlo como quisiera. Primero fui al baño. Mis pasos ligeros sobre el suelo frío no rompían la calma. La ducha me acogió, como siempre, suavemente, llenando mi piel de calor. No pensaba en lo que sucedería después. No importaba. Tenía todo el día para pensar en algo distinto a la rutina que impregnaba mi vida. Después de la ducha, me sequé el cabello con una toalla. Salí del baño y me dirigí por el pasillo hacia la cocina, donde pensaba preparar el desayuno. Ese pasillo era tan familiar, había pasado por ahí cientos de veces, pero hoy todo era un poco diferente. Oí unos pasos, y antes de darme cuenta de lo que sucedía, me encontré con él, con Jeff. Él estaba parado justo en la puerta. En ese momento, el tiempo parecía haberse ralentizado, y sentí cómo mi corazón dejaba de latir por unos segundos. Estaba inesperadamente cerca. Sus ojos se encontraron con los míos, y aunque intentaba sonreír, no podía suprimir la extraña sensación en mi pecho. Ambos nos quedamos parados, sin saber qué hacer. Probablemente yo era la única sorprendida por su presencia. Él, al parecer, no esperaba nada. En su mirada no había ira ni irritación, solo una simple confusión. «Oh, disculpa», musité, intentando alejarme, pero la extraña sensación de desconcierto no me dejaba. Él también se quedó quieto y solo asintió en respuesta, lo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «Todo está bien», dijo. Su voz era suave, casi imperceptible, como si él mismo no supiera qué decir. Pero luego, como yo, se apresuró a ir a su habitación. Me quedé en el pasillo, intentando alejar esa sensación que no me dejaba en paz. ¿Por qué ese momento me dejó tal impresión? Era extraño. No debía haber sido así, pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda, como si no estuviera en mi lugar, como si todo de repente se hubiera vuelto un poco ajeno. Pero traté de calmarme, aunque dentro de mí algo comenzaba a atormentarme con pensamientos vergonzosos. Han pasado varios días desde el momento en que me encontré con Jeff en el pasillo. Parece que he vuelto al ritmo habitual. En la casa todo estaba tranquilo y en paz, y me gustaba que todo siguiera sin cambios. Mamá y David no volvían hasta la tarde, así que podía permitirme pasar el día en soledad. Pero cada vez que me encontraba en el pasillo o en la cocina, mis ojos buscaban involuntariamente los suyos, y mi corazón empezaba a latir más rápido. Esto me parecía absurdo. Incluso trataba de convencerme de que todo lo que había sucedido no tenía importancia, que solo fue una casualidad, nada más. Pero una vez, mientras preparaba la cena, me volví a encontrar con él, y fue tan inesperado que casi se me cae la cacerola. Hola, pensé que si necesitas ayuda con la cena, yo puedo, bueno, ya sabes, ayudar. Fue tan inesperado que por unos segundos no pude responder. El rubor me invadió, y solo asentí. Sí, él ofrecía su ayuda, pero había algo en su tono que me hacía sentir que todo esto no era tan inocente. Se acercó más. Comenzó a ayudarme a cortar las verduras, y noté cómo sus movimientos se volvían un poco más cuidadosos, como si estuviera observando cada uno de mis gestos. Nos quedamos en silencio, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como dentro de mí aumentaba una inquietud indefinida. Intentaba iniciar una conversación, pero cada una de sus preguntas me parecía extraña, casi insistente. «¿Cómo ha ido tu día?», preguntó de repente, cuando tiré un trozo de tomate en la ensalada. No respondí de inmediato, buscando las palabras.
Esa pregunta no parecía tener sentido. ¿Qué esperaba de mí? Trataba de no mostrar que me sentía incómoda, pero con cada una de sus preguntas sentía que se creaba una nueva línea entre nosotros, delgada pero palpable. Todo bien, respondí, y luego pensé que mi respuesta había sido demasiado corta, pero él no insistió, y en algún momento incluso sentí un alivio. Tal vez todo esto realmente no tenía importancia. Sin embargo, cuando terminamos de cocinar y nos sentamos a la mesa, no podía quitarme la sensación de que todo esto no había sido casual. No lograba entender qué intentaba decirme con su comportamiento. Y, a pesar de que hablábamos de cosas completamente normales, no podía deshacerme de la sensación de que había algo más detrás de todo eso. Después de la cena, de repente dijo, mientras se iba, si necesitas algo, siempre estoy cerca. Y con esas palabras se fue a su habitación, dejándome sumida en mis pensamientos. El tiempo pasaba, y no lograba entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué sus palabras sonaban tan insistentes? ¿Por qué no podía simplemente relajarme y no pensar en lo que pasaba entre nosotros? ¿Por qué este encuentro, al igual que el anterior, dejaba en mi alma una extraña y vaga sensación que no me dejaba en paz? El día seguía a otro, pero no podía deshacerme de la molesta sensación de que algo estaba cambiando. O Jeff estaba más atento o simplemente comenzaba a darme cuenta de cosas que antes no había notado. Su presencia en la casa se volvía cada vez más frecuente y cada vez que aparecía, algo indefinidamente inquietante se añadía al aire. Al principio traté de ignorar sus preguntas, sus miradas, pero con el tiempo eso se hizo cada vez más difícil. Me preguntaba sobre mi día, sobre cómo me sentía, sobre mis planes a futuro. Preguntas que sonaban cotidianas, pero que me hacían sentir incómoda. A veces se aparecía en la cocina mientras yo cocinaba y comenzaba a hablar sobre lo que me gustaba hacer, sobre lo que disfrutaba en mi tiempo libre. Su interés hacia mí parecía genuino, pero a nivel subconsciente siempre sentía que detrás de sus palabras había algo más que una simple conversación. Trataba de no darle importancia, convenciéndome de que tal vez estaba pensando demasiado, que solo se trataba de preocupación. Pero había algo en su comportamiento que me hacía estar alerta. A veces me miraba como si quisiera decirme algo, pero luego, como si hubiera sentido que lo había notado, rápidamente apartaba la mirada y se iba. No era una violación directa de mis límites personales, pero había algo en su manera de comunicarse que me hacía sentir incómoda, como si su interés por mí fuera más allá de la simple cortesía. Esto se volvió especialmente extraño cuando comenzamos a pasar tiempo juntos. No por necesidad, sino por su iniciativa. Por ejemplo, un día me sugirió ir con él al mercado, solo para pasear y escoger algo para la casa. No quería rechazar su invitación, para no parecer grosera, pero dentro de mí algo se resistía. Desde el principio, el paseo estuvo lleno de sus preguntas sobre cómo me sentía, qué me interesaba, qué hacía en mi tiempo libre. Sueles estar sola, ¿verdad? Preguntó mientras estábamos frente a un estante de libros. ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Lees? Veo que tienes muchos libros. No respondí de inmediato. En sus palabras, en su tono, había algo que me inquietaba. Trataba de encontrar una respuesta que no sonara evasiva ni extraña. Finalmente respondí. Sí, me gusta leer, principalmente libros sobre psicología o filosofía. Él asintió atentamente, como si hubiera anotado mentalmente algo, y luego preguntó, ¿no te sientes sola? Esta pregunta fue tan inesperada que sentí como si sus palabras me paralizaran. No entendía por qué me preguntaba eso. Lo dijo sin ningún subtexto evidente, pero sentí que su interés iba más allá de una simple conversación. A veces, sí, respondí, aunque no estaba segura de por qué elegí esa respuesta. Pensé que debería mantener la conversación ligera, no profundizar en el tema, pero en mi interior algo comenzó a inquietarme. No era solo curiosidad, había algo más, un hilo invisible que conectaba entre nosotros, y no lograba entender qué significaba. Trataba de convencerme de que no valía la pena pensar en ello, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba cambiando, que el aire en nuestra casa se había vuelto diferente, y en algún momento me di cuenta de que su comportamiento ya no me dejaba espacio para la despreocupación.
Ya no era ese Jeff con el que intercambiaba unas cuantas palabras. Ahora su presencia me hacía sentir algo distinto. Era como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, cada palabra que decía. Y a pesar de todos mis intentos por convencerme de que nada había cambiado, empecé a sentir que eso no era cierto. Una semana pasó, y Jeff, al parecer, no pensaba detenerse. Continuaba buscando oportunidades para hablar. Se acercaba a mí en los momentos y lugares más inesperados. Ya me resultaba difícil no darme cuenta de cuán a menudo aparecía en la casa. Se había convertido casi en una parte inseparable de mi rutina diaria. No como un miembro de la familia, sino más bien como alguien que estaba allí para intervenir en mi mundo. Intentaba mantener la calma, pero su atención se volvía cada vez más evidente. Parecía ser educado y atento, pero sus preguntas, sus palabras, a veces me confundían. Se interesaba por cosas sobre las que no siempre estaba dispuesta a hablar. En su voz había una especie de insistencia, aunque no cruzaba la línea. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, entrando en la cocina cuando estaba preparando la cena. ¿Sueles estar sola? ¿No te aburres? Levanta la vista y lo vi de pie en la puerta, mirándome. Su mirada era suave, pero con cada palabra que decía, sentía cómo en mi pecho crecía una leve inquietud. Estoy bien, respondí, tratando de sonreír. En general, me gusta pasar tiempo sola. No siempre quiero estar en compañía. Él no dijo nada, pero su mirada se quedó en mí por un momento. No podía entender qué estaba buscando en mis ojos, qué quería de mí. Parecía que sus preguntas no solo trataban sobre cómo pasaba mi tiempo, sino algo más. Sentí como su presencia se volvía cada vez más agobiante. Seguía buscando razones para conversar. Incluso cuando yo estaba ocupada con mis cosas, encontraba tiempo para preguntar qué estaba haciendo, cómo había sido mi día, o para ofrecer su ayuda. Trataba de ser atento, pero con cada pregunta suya empezaba a sentir cómo esa cautela se transformaba en algo más persistente. No podía deshacerme de la sensación de que me estaba observando, que su atención no era casual. Tal vez deberías hacer una pausa, estás trabajando mucho, debes descansar, me dijo una vez, cuando estaba sentada frente a la computadora intentando terminar una tarea importante. No sabía cómo reaccionar. Sus palabras sonaban como cuidado, pero algo en su tono me hacía estar alerta. Puedo manejarlo, respondí, intentando no mostrar que su intervención me incomodaba. Yo podía cuidar de mí misma. A veces, mientras estaba sentada en la mesa, me encontraba pensando que sus preguntas no solo trataban de saber cómo vivía, sino que ocultaban algo más. A menudo preguntaba sobre mis planes a futuro, sobre lo que quería lograr. Se interesaba por mi familia, mis pasatiempos, pero no solo como un interlocutor común. Su interés era más personal de lo que esperaba. ¿Y piensas en tu carrera? ¿Qué quieres hacer en el futuro?, me preguntó una vez cuando estábamos juntos en la cocina. Su mirada era intensa, y sentí que estaba observando cada palabra que decía, como si intentara entender lo que realmente pensaba sobre el futuro. Me quedé en silencio por unos segundos, sin saber qué responder. Era una pregunta que no tenía mucho sentido, pero con ella había algo más. Algo indefinido que me hacía sentir que su interés en mí iba más allá de una simple curiosidad. Estoy pensándolo, dije, sonriendo nerviosamente. Pero por ahora necesito entenderme a mí misma. Él asintió, y su mirada se suavizó, pero aún no podía deshacerme de la sensación de que sus preguntas no eran casuales. No era solo el deseo de saber más sobre mí. Él estaba buscando algo, y no podía entender qué. Con cada día, su comportamiento se volvía más notorio, y yo sentía cómo comenzaba a preocuparme por esta nueva dinámica. Parecía dar un paso atrás, pero no podía entender cuál sería el siguiente paso. Sus intentos de comunicarse se volvían más insistentes, y mis intentos de ignorarlos, cada vez más inútiles. Una vez, después del almuerzo, me quedé en la cocina para ordenar los platos. Jeff, como siempre, apareció de la nada. Entró en la habitación con pasos suaves, casi sin hacer ruido. Se acercó a la mesa donde yo estaba y comenzó a revisar unos papeles que estaban ahí. Estuvimos en silencio por un momento, y luego él volvió a hablar. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si tus planes para el futuro no se cumplen? Su pregunta fue repentina,
y casi no tuve tiempo de darme cuenta de lo que había dicho. Me detuve, secando un plato, y levanté la mirada hacia él. Su rostro estaba serio, sus ojos no se apartaban de los míos. Era una pregunta que no esperaba escuchar. ¿Por qué decidió tocar ese tema? No era una persona que, en circunstancias normales, hiciera ese tipo de preguntas. Sentí cómo se activaba mi mecanismo de defensa. Me cerré tanto como pude. Trato de no pensar en eso, respondí con una ligera risa nerviosa. La vida siempre sigue sus propias reglas, y si algo no se cumple, es porque así debe ser. Él seguía de pie cerca de mí, aún absorto en mis palabras, pero no podía deshacerme de la sensación de que estaba intentando ver algo más en mi respuesta que una simple reacción. Parecía que no esperaba una excusa como esa, porque no dejaba de mirarme fijamente. Interesante, dijo después de una pausa. Tal vez pensamos demasiado en el futuro y no en el presente. ¿Qué opinas? ¿Necesitas más tiempo para entenderte a ti misma? Sus preguntas empezaron a ser extrañas. No podía entender qué quería de mí. No eran preguntas que haría una persona común. Eran insistentes, como si quisiera que yo sintiera algo, como si mis pensamientos y sensaciones debieran convertirse en los suyos. Y eso me inquietaba. Cada pregunta suya parecía estar dirigida no a obtener una respuesta, sino a algo más, algo que debía revelar, algo a lo que no estaba preparada. Traté de ocultar mi incomodidad diciendo, todo está bien. A veces solo reflexiono, pero no me preocupo por eso. Pero Jeff no apartó la mirada. Asintió lentamente, pero sentí que sus pensamientos estaban lejos de lo que yo estaba diciendo. Estaba buscando algo en mi reacción, en mis palabras. Era como si intentara darle la vuelta a mi alma. Entiendo, dijo, y su voz se suavizó un poco. Pero aún así, la vida a veces nos da sorpresas. Después de esas palabras, de repente se levantó y salió rápidamente de la cocina, dejándome allí, procesando sus extrañas palabras. Eso era lo que no podía entender. Hablaba de cosas comunes, pero sentía que su interés por mí había adquirido una profundidad mucho mayor. Sus conversaciones, su atención, no eran casuales. Con cada aparición suya, me resultaba más difícil no pensar en lo que estaba ocurriendo entre nosotros. No lograba entender qué intentaba decirme. ¿Por qué hablaba tan a menudo conmigo sobre mis sentimientos, mis planes? ¿Por qué cada pregunta suya sonaba como si estuviera buscando algo más en mis palabras que solo información? Comencé a temer esos diálogos. No quería pensar en lo que había detrás de ellos, pero con cada nueva pregunta sentía que algo entre nosotros estaba cambiando. Estas conversaciones extrañas empezaron a influir en mí, y no sabía cómo lidiar con eso. ¿Qué esperaba de mí? ¿Y qué debía responder? Ya no podía quedarme más tiempo atrapada en este círculo vicioso de confusión y preocupación. Necesitaba entender qué estaba pasando y a dónde me llevaba toda esta situación. No encontraba respuestas y mis pensamientos se volvían más complicados con cada nueva pregunta de Jeff. Él estaba cerca, siempre cerca, y su atención se volvía cada vez más asfixiante. Pero no podía llegar a una decisión por mi cuenta. Necesitaba la opinión de alguien en quien confiara. Claire era mi mejor amiga, y sabía que podía confiar en ella en cualquier situación. Habíamos pasado por mucho juntas, y aunque no solía compartir esos sentimientos tan personales, sentía que ahora no podía hacerlo sin su ayuda. Me encontré con Claire en un café, en nuestro antiguo lugar favorito, donde solíamos hablar de todo y de nada. Al principio no sabía por dónde empezar, pero luego, tomando valor, le conté lo que estaba sucediendo en casa. Entiende, no sé qué pensar, le dije, frotando mi taza de café. No es solo preocupación, es algo diferente. Jeff se está comportando de una manera extraña, y siento que quiere algo de mí. Todo esto está empezando a salirse de lo que debería ser normal. No sé qué hacer. Me siento tan incómoda. Claire escuchaba atentamente, sin interrumpir. No se apresuraba en responder, y sentía cómo ponderaba cada palabra. Cuando terminé, hizo una pequeña pausa y luego respondió: Entiendo que te sientas incómoda. Sientes esa incomodidad por su atención, pero ¿estás segura de que no es solo tu percepción? A veces empezamos a pensar demasiado, y eso nos enreda, distorsiona la realidad.
Suspiré porque sus palabras sonaban razonables. Tal vez de verdad estaba preocupándome demasiado por detalles pequeños. Tal vez estaba enfocando mi atención en cosas que no importaban tanto, pero me resultaba difícil aceptarlo. Estas conversaciones con Jeff eran extrañas, y cada vez que se acercaba a mí, sentía como si su mirada penetrara dentro de mí y sus preguntas tocaban algo muy personal. Tienes razón, dije pensando en sus palabras. Tal vez me estoy haciendo demasiadas ideas, pero ¿cómo puedo entender qué está pasando realmente? ¿Cómo me doy cuenta de qué es lo que causa esa sensación de inquietud? Claire sonrió, pero en sus ojos se notaba una ligera preocupación. Debes ser honesta contigo misma. Si su comportamiento te incomoda, si te sientes mal, eso importa. No ignores tus sentimientos, pero tampoco hagas un problema de algo que realmente no lo sea. Escucha tu intuición. Si sientes que su comportamiento se está saliendo de lo normal, que te resulta extraño, habla con él. Pero hazlo con seguridad, para no pasarte de la raya. Sus palabras sonaban sensatas, pero también complicadas. No sabía si estaba lista para hablar directamente con Jeff, y si lo estaba, no sabía qué exactamente decir. ¿Cómo explicarle que su comportamiento me incomodaba sin hacer que todo fuera aún más incómodo? Claire continuó. Mira, si no puedes entender lo que está pasando, tal vez lo mejor sea hablar con él directamente. A veces una conversación puede aclarar la situación, pero si aún sientes ansiedad, escucha a tu corazón. Tú eres quien mejor sabe lo que te está pasando. Sus palabras me ayudaron a relajarme un poco, pero seguía estando perdida. Parecía que había recibido consejos que podrían ayudarme, pero llevarlos a cabo no me parecía fácil. Tal vez sí, soy propensa a preocuparme demasiado, pero Jeff era diferente. No podía entender qué movía su comportamiento, y me costaba lidiar con ello. Cuando me despedí de Claire sentí que, por un momento, me aliviaba un poco, pero las preguntas seguían atormentándome. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, y esa decisión no podía esperar. Después de hablar con Claire, sentí como si una parte de mi ansiedad se hubiera aliviado un poco. Trataba de convencerme de que tal vez simplemente estaba percibiendo el comportamiento de Jeff de una manera demasiado aguda. Pero cuanto más pensaba en ello, más incómoda me sentía. Sus preguntas, su presencia cerca de mí, comenzaban a preocuparme de una forma difícil de ignorar. Un día, cuando estaba nuevamente cocinando en la cocina, Jeff entró inesperadamente. Dijo que quería hablar sobre algo, pero sentí que había algo extraño en su tono. No empezó a hablar de inmediato, simplemente se quedó de pie cerca, observándome, como si esperara el momento adecuado para iniciar la conversación. A menudo te preguntas sobre tu vida, ¿verdad? Lo miré sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Era una de esas propuestas extrañas que él hacía, y no entendía por qué lo decía. Porque ahora, en este momento. Sí, a veces. Jeff guardó silencio. Sus ojos no se apartaban de mí, y comencé a sentir cómo algo dentro de mí se contraía. Era ese momento en el que su pregunta no sonaba como una simple charla, sino como si estuviera buscando algo específico. No sabía qué exactamente, pero su mirada no me dejaba en paz. Sentí cómo la presión aumentaba y trataba de mantener la calma. ¿No sientes que deberías pensar más en ti misma? Su voz era suave, pero tenía una especie de insistencia. No entendía qué estaba intentando decirme con eso. Yo ya pienso en mí misma, respondí, tratando de no mostrar mi preocupación. Pero en realidad no estaba segura de que su pregunta no tuviera un sentido oculto. Y en ese momento, su pregunta no sonaba como un simple interés. Me dio la sensación de que siempre estaba tratando de llegar a algo más profundo, algo que no estaba lista para discutir. Y aunque intentaba no mostrarlo, algo dentro de mí comenzaba a sentirse inquieto cuando él hacía ese tipo de preguntas. Cuando finalmente nos separamos y él se fue a su habitación, me quedé en la cocina, sintiendo como algo dentro de mí se agitaba con inquietud. Empecé a darme cuenta de que sus preguntas no eran casuales. No eran simplemente intentos de saber sobre mi día o mi estado de ánimo. Parecía como si estuviera tratando de penetrar más allá, como si quisiera explorarme, mis sentimientos, mis preocupaciones, cosas que no estaba lista para revelar. Cada una de sus miradas, cada palabra que decía, empezaba a acumular un subtexto vago pero fuerte.
y no podía deshacerme de la sensación de que no se trataba solo de su preocupación. Había algo más en todo eso. Y ese algo más comenzó a inquietarme. Esa comprensión llegó al final del día, cuando estaba sentada en mi habitación tratando de procesar lo que había sucedido. Me di cuenta de que ya no podía ignorar esa extraña atmósfera que se volvía cada vez más densa. Sentía como mis límites, que antes parecían tan firmes, comenzaban a desdibujarse, y ya no sabía dónde terminaba la preocupación normal y dónde comenzaba algo más. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Estaba en la cocina, preparando la cena, tratando de concentrarme en las tareas cotidianas, cuando Jeff apareció nuevamente en la puerta. Entró, como siempre, sin hacer ruido, y en sus ojos estaba esa extraña insistencia que ahora se había convertido en una señal familiar para mí. Hola, ¿puedo ayudarte con algo? Su voz era tranquila, pero había una especie de alerta en ella, como si ya supiera lo que le iba a decir. Levanto la mirada, me encuentro con sus ojos y siento cómo me invade una sensación desagradable. Mi brújula interna comienza a activarse de nuevo. Todas esos intentos de conversación de su parte se volvían cada vez más difíciles para mí. Quería decirle que me arreglaba sola, que no necesitaba ayuda, pero por alguna razón no podía hacerlo. No, todo está bien, respondí, tratando de no mostrar mi desconcierto. Ya casi terminé, pero Jeff no se iba. Se quedó allí, observando cada uno de mis movimientos. Sentía su mirada sobre mí como si intentara adivinar qué necesitaba. Me sentí casi incómoda, pero no podía expresarlo con palabras. Algo en su comportamiento se estaba volviendo demasiado insistente, como si yo no fuera solo una persona en esta casa, sino alguien que él necesitaba controlar, de alguna manera. Un rato después, cuando continuamos cocinando juntos, volvió a hablar. ¿No quieres acompañarme a un evento este fin de semana? Sé que no te gustan este tipo de cosas, pero tal vez deberías salir, distraerte un poco. Podríamos pasar el tiempo juntos. Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Parecía una invitación, pero como antes, había algo raro en ella. No era simplemente una conversación, sino más bien un intento de involucrarme en otro mundo, un mundo donde debía cumplir con sus expectativas. Sabía que no podía responder no de inmediato. Sería demasiado tajante y no quería parecer grosera. Pero al mismo tiempo, sentía que me sentía incómoda en su compañía. ¿Por qué me estaba insistiendo tanto? ¿Por qué seguía aceptando, a pesar de las contradicciones internas que sentía? Bueno, está bien, dije, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Puedo ir, si te importa. Sonrió y me pareció que en su sonrisa había una victoria oculta. Estaba contento, pero por alguna razón, esa victoria me hizo sentirme aún más vulnerable. Cuando fuimos al evento, sentí cada vez más su atención. Observaba cada uno de mis movimientos, incluso cuando hablábamos con otras personas. Trataba de adivinar qué me gustaba, qué me interesaba. Sus intentos de mostrarme cuidado, aunque a primera vista parecían amables, me hacían sentir que no podía ser yo misma. Parecía que me estaba analizando como si fuera un libro, tratando de entender lo que realmente quería. Sentía que leía mis emociones, como si supiera algo sobre mis sentimientos que ni siquiera yo había comprendido todavía. Estábamos en un evento rodeados de gente, pero aún así me sentía sola. Cada gesto de su atención, cada mirada, todos sus pequeños esfuerzos por estar cerca se estaban volviendo agotadores. Y aunque sus intenciones quizás eran buenas, no podía deshacerme de la sensación de que estaba siendo parte de algún tipo de juego, donde las reglas, aparentemente, no me agradaban. Me sentía atrapada. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? ¿Por qué no podía simplemente ser yo misma, sin preocuparme de que cada una de sus palabras, cada una de sus miradas me agobiaban? ¿Por qué permitía que fuera tan insistente, sin resistirme, sin decir basta? Estas preguntas me rondaban en la cabeza mientras regresábamos a casa. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender aún cómo debía actuar. Mis pensamientos no me dejaban en paz. No tenía la determinación para decirle directamente que su comportamiento me preocupaba, pero sabía que el silencio no podía continuar. Necesitaba entender esta situación.
No podía seguir ignorando la incomodidad interna que crecía en mi corazón con cada uno de sus actos. Decidí hablar con él. Sabía que esta conversación no sería fácil, pero no tenía otro camino. Esa noche lo llamé para que viniera a la cocina, donde normalmente pasábamos el tiempo. Cuando entró, su habitual cautela estaba presente. No habló de inmediato, simplemente se quedó en la puerta, como si esperara que yo dijera algo. Reunía las palabras, intentando encontrar el tono adecuado. Jeff, comencé, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Necesito hablar contigo. Hay algo que me preocupa. He notado que tu comportamiento últimamente me molesta. No sé qué está pasando, pero empiezo a sentir que me rodeas demasiado. Tus preguntas, tu atención, no sé cómo explicarlo, pero me hace sentir incómoda. Yo no quería hacer que te sintieras así, dijo finalmente. Su voz era suave, pero con una inseguridad que no esperaba. Es solo que no quería que te sintieras sola. Tal vez solo me preocupo por ti, no sé cómo explicarlo. Pasas mucho tiempo sola y siento que mereces más. No podía creer lo que escuchaba. Sus palabras no eran agresivas, eran casi como disculpas, pero al mismo tiempo no del todo claras. No sabía cómo explicarse y empecé a sentir que sus acciones provenían del deseo de cuidar, no de controlar. Jeff, entiendo que quieres ayudar, dije. Guardó silencio durante unos momentos más, y luego asintió, pero vi que sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. No quería molestarte, dijo finalmente. Trataré de ser menos insistente. Sentí un alivio. Finalmente, había dicho todo lo que quería, y su respuesta me dio esperanza de que la situación no se descontrolaría. Pero en lo profundo de mi ser, seguía con preguntas. Esta conversación fue importante, pero ¿fue lo suficientemente clara como para que todo encajara? ¿Podría Jeff entender que para mí era importante mantener la distancia, incluso si sus intenciones eran buenas? No lo sabía, pero al menos por el momento sentí que había dado un paso en la dirección correcta.